vamos, en un principio de cuentas, vamos a abrir nuestro Microsoft Word. Vale, yo lo tengo en la versión 2019. No importa qué versión tengas tú, no hay ningún problema. Vale, ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra pestaña de disposición y vamos a cambiar nuestra orientación del documento a horizontal. Ok, vale. Aquí voy a alejarme un poquito del zoom para ver toda mi hoja. Y bueno, aquí ya la tenemos. Vale. Muy bien. Ahora te voy a dar las medidas de una miniatura para colocarlas en Word. Ahora, las miniaturas que recomienda YouTube, el tamaño debe ser de 1280 píxeles por 700 píxeles. ¿Vale? Ok. En la descripción del video te voy a dejar los enlaces que voy a utilizar ahorita. Porque, por ejemplo, te voy a dejar este enlace. Porque si no tienes ni idea, como yo en un principio, de cuánto equivale en centímetros un píxel, bueno, pues vamos a copiar la URL. Vale, se llama blitzresults.com. ok, te vas a ir hasta acá abajo y vas a poner aquí las especificaciones. YouTube dice que son 1280, como aparece ahí, por 720 píxeles. Ok, una vez que ponemos las medidas, vamos a darle aquí clic, calcular. Y bueno, aquí nos arroja los resultados. Ancho son 10.84 centímetros por 6.10 de alto. Entonces nos regresamos a Word. Vale, nos vamos a ir a donde dice configuración de página. Le vamos a dar clic aquí en esta flechita. Muy bien. Y después nos vamos a ir a donde dice en la pestaña de papel. Ok, por default nos aparece carta. Vamos a darle clic en el menú de opciones y vamos a seleccionar el que dice tamaño personal. Vale, y ahora sí vamos a poner nuestras medidas. ¿Recuerdas? 10.84 de ancho por 6.10 centímetros. Vale, y aquí nos aparece la vista previa del documento. Vamos a darle a aceptar y mira que ya aparece el tamaño que nos recomienda YouTube para nuestras miniaturas. Vale, voy a acercarme un poquito más. Ok, este es el primer paso, configurar nuestro documento al tamaño de la miniatura. Ok, vamos al segundo paso. Ok, que va a ser nuestras imágenes. Muy bien. Ahora aquí, dependiendo del tema y de los videos que tú realizas, la temática, pues vamos a empezar a buscar imágenes. Ahora, aquí hay algo especial en cuanto al tipo de imagen que vamos, o extensión del archivo de imagen que vamos a utilizar. ¿Vale? Nosotros vamos a buscar imágenes con extensión PNG. ¿Ok? No voy a entrar mucho en detalle explicándote qué es un PNG, pero al igual voy a dejarte todos estos recursos, estos enlaces, ¿vale? Para que si te interesa, sepas que es una imagen PNG, en qué consiste, ¿vale? Bueno, vamos a abrir una nueva pestaña. Nos vamos a ir a Google y la temática del ejemplo que te mostré al principio del video es de comida, ¿vale? Entonces vamos a buscar todas nuestras imágenes con extensión PNG, ¿ok? ¿Vale? Te voy a explicar cómo hacerlo. Por ejemplo, el video del temático es cómo preparar una hamburguesa. Entonces vamos a ponerle hamburguesa PNG, tal como aparece ahí. Ok, le vamos a dar enter. Y aquí nos van a aparecer varias opciones. Ahora, aquí ahí está el otro tip. Necesitamos imágenes, conseguir imágenes de la mejor resolución posible. Es decir, que se vean bien nítidos los colores. Ok, entonces una vez que ya digitamos nuestra imagen, vamos a después darle en clic en imágenes. Ok, para que nos aparezcan todos los resultados. Y ahora sí, en herramientas vamos a darle clic. Y aquí donde dice tamaño,
vamos a ponerle grandes. ¿Por qué? Porque necesitamos buena resolución. ¿A qué me refiero con buena resolución? Recuerda que nuestro tamaño de diapositiva es de 10 centímetros por 6, ¿vale? Entonces vamos a empezar a buscar los archivos con extensión PNG, que quiere decir que son transparencias, ¿vale? Voy a tomar un ejemplo. Aquí tienes que buscar una buena foto que llame un poquito la atención. Por ejemplo, para darte otro tip, los archivos PNG generalmente aparecen con este fondo que tienes aquí. Voy a darle clic a una de referencia. Este fondo del lado derecho que aparece como con cuadritos quiere decir que tiene transparencia. Eso significa un PNG. Es un archivo que contiene el fondo es transparente, ¿vale? Ok, ahora, ¿qué imagen voy a seleccionar que tenga buena resolución? Cuando nosotros pasamos el cursor sobre la imagen del lado derecho, aquí abajo aparecen unas medidas. Esto quiere decir píxeles, 900 por 900 píxeles. Esta es una muy buena imagen tomando en cuenta el tamaño de la miniatura. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo hagamos muy grande en nuestro espacio que ocupa la miniatura, no se va a distorsionar mucho la imagen. ¿Ok? Pudiéramos utilizar esa. Por ejemplo, aquí hay otra. ¿Vale? Este es de 900 por 460. Es un poquito más pequeña en cuanto a lo alto. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir buscando imágenes hasta que encontremos la que mejor nos parezca. ¿Vale? Aquí te voy a poner el siguiente enlace. Ok, esta es la hamburguesa que yo encontré. La página no me requiere que me registre ni nada, nada más le doy en descargar libre. Ok. Espero a que mi imagen empiece a descargarse. Mira que ya me dice que ya la puedo descargar y del lado izquierdo aparece. Entonces le doy clic aquí y puedo ver que me muestre dónde está la imagen dentro de mi computadora. Ok, aquí está, que es en descargas. Ahí está. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar todas nuestras imágenes. Si te diste cuenta, también ahí había un chef. Entonces podemos volver a hacer lo mismo. Ok, nos regresamos a Google y le podemos poner chef PNG. Recuerda, es importante el término PNG. Ahora, estamos buscando dentro de imágenes y mira que aquí podemos escoger cualquiera de estos que están aquí. ¿Vale? No necesariamente tiene que ser el que yo encontré. Simplemente tenemos que checar que tenga transparencia. Eso es lo importante. Voy a dar otro tip que esta sirve mucho. Puedes buscar comic circle png. Nos vamos a imágenes. Recuerda imágenes, herramientas del lado derecho. Cualquier tamaño no, queremos solo grandes. Vale, y aquí puedes empezar a buscar, mira, por ejemplo, fondos para nuestra imagen. Por ejemplo, te puedes descargar este o uno más llamativo. Por ejemplo, si le damos clic aquí, aquí pudiera quedar nuestra hamburguesa arriba o uno de estos. Y puedes buscar más imágenes relacionadas porque aquí viene el nombre Explosion Bubble.
Ok. Estos pueden servir muchísimo como fondo. Si le das clic donde dice ver más, Google te va a aparecer mucho más imágenes relacionadas con ese. Por ejemplo, mira, este aquí. Ok. Pero recuerda que estás buscando PNG. Ok. Ya que tenemos nuestras imágenes, ahora vamos al paso que sigue. Y es que vamos a empezar a colocar nuestras imágenes. Ok. Bueno. Vamos a irnos a la pestaña de insertar. Nos vamos a ir a donde dice imágenes. Este dispositivo. Ok. Me voy a ir a la carpeta donde yo ya tengo mis imágenes. Aquí están todas. Ok. Y lo primero que voy a hacer es colocar mi hamburguesa. ¿Vale? Fíjate que sale de un tamaño muy chiquito. Ok. Entonces lo primero que voy a hacer es posicionarme en alguno de los círculos. Dar clic y arrastrar. Hacerlo más grande. Ok. Después, sobre la opción de diseño, voy a darle clic. Y voy a seleccionar ya sea la de delante del texto o detrás del texto. Ok, si te das cuenta, mi hamburguesa tiene transparencia, o sea, no tiene fondo. Muy bien, ahora vamos a irnos. Recomiendo trabajar siempre al 100% porque así es como en realidad vas a ver tu miniatura cuando la subas a YouTube. Ok, vale, muy bien. Ahora te voy a enseñar cómo corregir algunas cosas de las imágenes y nos permite hacer en Word sin necesidad de tener un programa de diseño. Fíjate bien en la hamburguesa que está aquí. Ok, me voy a ir en la pestaña que está por default. Si yo le doy clic a la imagen, se abre la pestaña de formato. Ok, y me voy a ir a donde dice correcciones. Correcciones nos permite ajustar la nitidez. ¿Qué quiere decir? Que también se ve nuestra imagen. Por default nos aparece en 0. Si yo me voy hacia la izquierda, con el cursor, mira que mi imagen se va distorsionando. Por ejemplo, aquí quito nitidez y se ve borroso. Entonces, lo que queremos nosotros, ¿vale? Es que se vea muy nítido. Ahí se ve bien, ¿ok? Lo puedes dejar así. Es como el nivel medio. Y este es el nivel máximo. Fíjate cómo los detalles de la fotografía se ven mejor. Ahora, para no exagerar tanto, recomiendo que solo le des un 25%. ¿Ok? Volvemos al menú de correcciones y ahora vamos a ajustar el brillo y el contraste. Por default, ahí donde aparece mi cursor, está en brillo 0 normal, contraste normal. Si me voy hacia arriba, le quito el brillo y el contraste se lo bajo, es decir, le quita la saturación a la imagen. ¿Vale? Y si me voy hasta abajo, le da mucha saturación. Eso ya se ve muy exagerado. Aunque ya dependerá de ti en qué tipo de nivel le pongas. Yo recomiendo ni neutro ni abajo, sino más o menos en medio, que sería este de aquí. ¿Vale? Entonces, mira que ya tenemos nuestra imagen principal. ¿Ok? Es la imagen que va a llamar la atención dentro de nuestra miniatura. Vale. Me voy al 100%. Fíjate cómo se ve. Este es un tip de composición que te comparto. ¿Vale? Entre más alejes tu diseño y se siga leyendo, ¿qué quiere decir? Que tú identifiques que es una hamburguesa hasta lejos. Bueno, aquí ya no se sabe qué es, ¿no? Pero estamos a un 10%, menos 10%. Entonces, a un 10% de la visibilidad. Entonces, mira que a un 50% se nota bien que es una hamburguesa. Entonces, vamos por buen camino. ¿Qué quiere decir? Que nuestros visitantes verán bien nuestra imagen. Ok. Vale. Muy bien. Vamos a colocar otra imagen para volver a repetir el procedimiento. Insertar imágenes. Este equipo. Y vamos a seleccionar, en mi caso, el globo de cómic que yo encontré. Vale. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Aparece muy chiquito.
pero basta con que lo jalemos un poco. Damos clic y ponemos detrás del texto. Ok. Ahora, Word nos permite, como cualquier programa de diseño, acomodar nuestros elementos uno arriba del otro. Es decir, si yo quiero que este aparezca arriba de mi nube de cómic, entonces lo que hago es seleccionarla, doy clic derecho y donde dice traer al frente le doy clic. Y mira que ya está al frente mi hamburguesa. ¿Vale? Entonces, fíjate que ya vamos posicionando nuestros elementos. Vamos a jalar de esta esquina y hacerla un poquito más chica. ¿Vale? Y mira cómo ahí resalta. Recuerda trabajar sobre el 100%. Clic aquí, 100%, para ver cómo se lee la imagen. Ok. Si presiono Shift y selecciono la imagen de atrás, selecciono ambas y puedo desplazar. Ok. Ahora, me gustaría que la hamburguesa se viera un poquito más grande porque es nuestra imagen que va a jalar a la gente. Entonces, si la hacemos más grande, podemos hacer el fondo del cómic un poquito más grande. No importa que nos salgamos de los márgenes. Mira. Vale, aquí lo estoy acomodando con las flechas del teclado hacia arriba, hacia abajo, a la derecha e izquierda. Ok, si ya me gustó esa imagen, puedo seleccionar ambas con Shift. Ahora doy clic derecho y doy clic donde dice agrupar. Entonces esto ya funciona como una sola imagen. ¿Vale? Muy bien, vamos por buen camino. ¿No? Voy a hacer un poquito hacia arriba. Vale, ahí está. Ahora vamos a traernos nuestra otra imagen. ¿Recuerdas? La del chef. Ok. Esta es la que yo encontré. Pero en el video nos encontramos... si nos vamos a la pestaña de diseño del lado derecho donde dice color, podemos ponerle color. Mira. ¿La viste? Vale. Vamos a hacerlo así. Vamos a eliminar a este chef porque queremos que sea llamativa. Y ahora sí nos vamos a insertar de nueva cuenta imágenes. Este dispositivo. Voy a poner al chef que yo encontré que sí tiene transparencia. Mira. Ok. Hacerlo un poco más chico. Colocarlo aquí. Vale, entonces ya tenemos nuestra imagen que señala hacia a nuestro punto focal, que es la hamburguesa, y lo primero que tú ves, eh, eh, tu ojo a donde se dirige primero, si ves al chef, es directamente a la hamburguesa o a la hamburguesa porque está acá en los colores. ¿Vale? Bueno, ya tenemos nuestro diseño listo. Únicamente falta colocar los textos y acomodarlo. ¿Ok? Para insertar los textos recomiendo que no escribas sobre el archivo. Más bien vamos a ponerlos insertando cuadros de texto. Nos vamos a insertar cuadro de texto y seleccionamos donde dice cuadro de texto simple. ¿Vale? Lo mismo, vamos a colocarlo enfrente. ¿Ok? Bien. Vamos a seleccionar todo, vamos a borrarlo. Ok, y vamos a poner nuestro texto. Yo recomiendo que pongas primero todo en mayúscula. Wow, vamos a cocinar. Ok, para quitarle el fondo, seleccionamos nuestro texto y nos vamos a donde dice formato, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma. Bueno, sí vamos a ponerle relleno, vamos a ponerle un negro, porque ahorita te voy a enseñar a hacer transparencias en Word. Y
este le vamos a poner que es sin relleno. Ahora, muy bien. Vamos a colocar donde queremos que aparezca nuestro texto. Yo quiero que aparezca aquí. Ok. Ahora, tipo de letra, la fuente. Yo sugiero que tengas o selecciones una fuente que sea gruesa, por ejemplo. Por ejemplo, esta de Dead Star. Ok, y la vamos haciendo un poquito más grande. Oh, está muy pegada. Voy a seleccionar otra. Mira, por ejemplo esta. Ok. Estoy trabajando al 130%. No, vamos a trabajar al 100 para ver cómo se ve desde lejos. Muy bien. Se ve muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a trabajar ahora la transparencia. ¿Cómo trabajamos la transparencia? Seleccionamos nuestro texto y nos vamos a formato. Ok. Ahora donde dice relleno de forma, vamos a darle donde dice más colores de relleno. Y nos va a desplegar esta ventanita. Aquí abajo, si te das cuenta, aparece un botón de transparencia. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 50% y le doy a aceptar, mira que ya aplicó la transparencia. Es decir, ya puedo ver lo que está atrás de este objeto. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito que destaque más el texto, porque si te das cuenta, cuando le bajé la transparencia, se pierde un poquito el texto. Entonces, seleccionado, vamos a irnos a donde dice estilos rápidos, ¿vale? Y nos vamos a ir aquí donde dice contorno de texto, ¿ok? Aquí podemos buscar un color que haga lucir a nuestro texto, ¿ok? Si no encontramos, le damos uno donde diga más color y podemos seleccionar uno más chillón. Un amarillo quizás. Y aquí también podemos marcar el grosor. Mira, si le damos 2 puntos y si lo ponemos blanco, no, perdón, este era automático porque es la transparencia. Ok. Seleccionamos contorno de texto. Vamos a poner un poco azul y el grosor lo vamos a poner un punto. Vale, estamos en 100% y mira que se ve bien. Okay. Vamos a cocinar. Voy a bajarle un poquito la fuente. Nos vamos a inicio. 18 es muy poco. 20. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a cocinar, ¿ok? Vale. Y volvemos a hacer lo mismo. Seleccionamos el texto. Copiamos. Pegamos. Ok, y ya nos aparece aquí este texto. Queremos en letras blancas. Bien. Ahora vamos a hacerlo más grande. Oh, no tanto. Oh, no nos funciona. Lo que vamos a hacer es
copiar y pegar. Aquí vamos a poner hamburguesas. Ok. A este le vamos a quitar la transparencia. Relleno de forma, sin relleno. Ok. Inicio, vamos a cambiarle ahí. Y este sí vamos a hacerlo más grande. Seleccionemos nuestro texto. Okay. Y ponemos... ¿Te das cuenta cómo estoy jugando con la composición? Antes estaba aquí. Vamos a bajarlo. Ahí está. Mira que ya queda llamativa, ¿ok? Una vez que terminamos, el último paso es irnos a nuestro menú de archivo, darle clic donde dice exportar o guardar como. Guardar como. Si tú no tienes la opción de exportar, podemos guardar como. Mira, guardar como. Vamos a guardarlo en el escritorio. Y aquí abajo, vamos a ponerle aquí miniatura YouTube. Podemos seleccionar el tipo de documento. Vamos a seleccionar PDF. Ok, tal como está, le damos guardar. Ok. Y ahí está nuestra miniatura. Vista al 200%. Si en 200% se ve bien, imagínate en 100% se va a ver mucho mejor. ¿Vale? Ahí está nuestra miniatura. Ok, ahora YouTube no lee archivos PDF. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos hecho eso, vamos a abrir una nueva página en el navegador en Google y vamos a buscar lo siguiente: I love PDF. Ok, damos clic sobre el primer enlace, ¿vale? Y aquí nos permite convertir nuestro PDF a JPG. Mira, me bajo aquí donde dice PDF a JPG, le doy clic. Luego me voy a donde dice seleccionar archivo PDF. Y finalmente, estaba en el escritorio, selecciono miniatura YouTube. Ok, le doy a abrir. Vale, por default aparece seleccionada esta opción, que es la que nosotros vamos a utilizar. No movemos nada y le damos clic en convertir a JPG. Ya la convirtió, ahora le damos clic donde dice descargar las imágenes. Muy bien, y si te das cuenta aquí nos aparece miniatura. Voy a abrirlo de nuevo. Ahí está nuestra miniatura, ¿vale? El último paso, ¿ok? Para demostrarte que esto funciona bien, me voy a ir a YouTube. Y voy a hacer la simulación de subir un video para que veas que funciona muy bien. Me voy a mi YouTube Studio. Ok. Me voy a donde dice subir videos, como normalmente lo haces. Y vamos a subir un video de muestra para que nos dé la opción de poner la miniatura. Ok.
realizas tu proceso y cuando llegues al punto de la miniatura, recuerda que está en descargas, selecciono mi miniatura y mira, listo, ya aparece ahí al tamaño que corresponde, de forma que es llamativa, sin bajar ningún software de diseño. Bueno, voy a ponerle aquí que no, porque si no me va a subir el video y pues de todos modos tengo que borrarlo. Pero pues cancelamos la carga y bueno, finalmente eso es todo. Espero te haya gustado el tutorial, ¿vale? Me gustaría saber tus comentarios. Si tienes alguna duda, házmela saber ahí abajo. Suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que iremos subiendo. Recuerda, este es una opción para realizar tus diseños. Digo, no es la más óptima ni la de mejor calidad, pero pues si te saca del apuro en lo que consigues un diseñador, en lo que aprendes a diseñar. Vale, suscríbete al canal, te lo recomiendo mucho, ya que ahí estamos subiendo nuestros cursos gratis de diseño por si quieres aprender a hacer todo esto de una mejor calidad en los programas. Y bueno, pues se despide de ti tu amigo Paco Ceballos desde Classroom.